Estamos viendo tres elementos centrales en las últimas ilustraciones del Sermón del Monte. El Sermón del Monte concluye con tres ilustraciones y hay tres elementos centrales en esas tres ilustraciones que nos ayudan a entender mejor las ilustraciones y aplicarlas a nuestra vida. Entonces, con estas tres ideas, pretendo unificar las tres ilustraciones y mostrarles de qué se trata la conclusión del sermón y finalmente cómo el sermón puede ser aplicado a todos nosotros. Recordando que finalmente la idea es cómo vivir sabroso, ¿no? Es decir, cómo vivir macarios, cómo vivir una buena vida dichosa, cómo vivir una vida buena en esta tierra. Y estos tres elementos van a ser fundamentales para entender esa conclusión. Ok, entonces comencemos con la integridad. Mantengan en mente o mantengan su mente en la integridad. Al leer el Sermón del Monte hay que pensar en la integridad. Recuerden que integridad la idea de integridad sale del término griego teleios, ¿no? Que significa perfecto, significa completo, íntegro. Y una palabra que vimos que es sumamente útil para entender esa expresión o ese concepto es el término coherente. Es decir, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones deben estar unificadas, deben ser coherentes, todo enfocado en amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es decir, con todo lo que somos, íntegramente. ¿Qué es lo contrario a ser íntegro? Lo contrario a ser íntegro es ser hipócrita. Y recordemos que no es la hipocresía que normalmente tenemos en mente, ¿no? Porque hipocresía para nosotros es como predica pero no aplica, dice algo pero no vive de esa manera. Bueno, el problema es que el hipócrita en el Sermón del Monte es el fariseo. Y ahí tenemos un problema, porque el fariseo sí cumple, el fariseo sí hace, el fariseo sí ora, sí ofrenda, sí ayuna. El fariseo no comete adulterio, no mata, no roba, no usa el nombre del Señor en vano, nada de eso. El fariseo sí hace. Entonces el problema que está planteando Jesús es que no es suficiente las obras. El fariseo solo hace, pero su corazón está lejos del Señor. El fariseo sí cumple con las normas, pero finalmente lo hace porque quiere ser reconocido, porque quiere que todos se den cuenta de su piedad, o quiere dinero, ¿no? Y finalmente no lo hace realmente de corazón para el Señor. Entonces la integridad es esencial para entender esas tres ilustraciones y nuevamente para amarrar concluyentemente el Sermón del Monte. Veamos la primera ilustración, la ilustración sobre la puerta y el camino, las puertas y el camino. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Voy a escribir acá el pasaje para que lo tengan claro. Versículos 13 y 14. 7, 13 y 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entender esa ilustración a la luz de su contexto es muy interesante, porque normalmente cuando escuchamos esa ilustración de la puerta ancha o del camino ancho, ¿qué pensamos que es el camino ancho? Bueno, claramente es la comparación de un camino más fácil y uno más difícil. Un camino que es simplemente entrar, muchos entran por ahí, es fácil caminar ese camino, mientras que el camino estrecho va a requerir un poco más de disciplina. Y pensamos que cuando se habla del camino ancho, se está hablando de una vida licenciosa, ¿no? Entonces el camino ancho es vivir los placeres de este mundo sin ningún tipo de control. Yo recuerdo hace muchos años,
en esta iglesia, pues de hecho estábamos en otro lugar, ¿no? En este edificio, teníamos un cuadro y ese cuadro mostraba los dos caminos. Y en el camino ancho se veía gente tomando licor, como bueno, un montón de cosas, de placeres, ¿no? Como todo lo de placeres, y llegaba al infierno. Mientras que el camino angosto se veía la gente piadosa, santa, pura y todo eso. Sin embargo, no tiene sentido esa idea real con respecto al contexto. En el contexto, el camino ancho no puede ser una vida de libertinaje. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿quiénes son los antagonistas del Sermón del Monte? Son los fariseos. Entonces el camino ancho tiene que ser otra cosa. El camino ancho tiene que ser esa vida piadosa. Imagínense. Esa vida piadosa o esa vida disciplinada, esa vida de obras. Pero nuevamente, su corazón está lejos del Señor. Esa vida de orar en las plazas y todo el mundo, wow, qué persona tan piadosa. Esa vida de ofrendar muchísimo dinero y todo el mundo, este hermano, cómo es de generoso, ¿no? Esa vida de ayunar y decirle a todo el mundo, no, es que llevo 3 días de ayuno y estoy vuelto nada y todo eso. Y todos, qué hermano tan piadoso. Eso es ir por el camino ancho. Esa es la vida fácil. La vida fácil es hacer obras y no preocuparse por el corazón. Esa es la vida fácil. La vida difícil, o el camino angosto, es hacer todo eso, es decir, venir a la iglesia, ofrendar, orar, pero todo hacerlo en secreto, porque estoy anhelando es al Señor. Y esa vida de introspección del corazón, no de las obras simplemente. No es simplemente levantarme y cantar, levantar las manos, cerrar los ojos y de pronto hasta llorar al cantar las canciones. Todo eso está bien, pero si el corazón está lejos de Dios, pues no sirve para nada. Entonces, el camino angosto es ese análisis del corazón. No es tan fácil. Esa es la ilustración 1. La ilustración 2 también tiene que ver fundamentalmente con integridad, y lo vamos a ver más claramente, o por lo menos de una forma más explícita. Miren el versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Ahora, ¿cómo es un falso profeta? Que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, la ilustración 2 tiene que ver con falsos profetas. La ilustración 2 va del versículo 15 hasta el versículo 23. Y tiene que ver con falsos maestros. Pero entonces el tema es, ¿qué es un falso maestro? Un falso maestro no es el que evidentemente, explícitamente habla cosas falsas. No, en este contexto el falso maestro es el que aparenta ser un buen maestro, porque está vestido de oveja. El problema es que en el interior es un lobo rapaz. Eso se hace evidente al final de la ilustración, versículos 21 al 23. Miren, esta parte la podemos estructurar de esta manera. Versículo 15 es sobre los falsos profetas, y luego viene la ilustración del fruto en versículos 16 hasta el 20, ¿no? Y luego vuelve a hablar de los falsos profetas, versículos 21 hasta el 23. Entonces, como que esto está unido y este es como el centro, ¿no? Entonces, versículo 21 al 23 vuelve a hablar de esos falsos profetas. Fíjense lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos, ahí está la expresión, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, estamos hablando de personas como líderes del pueblo, en este caso los fariseos. Hoy en día podemos estar hablando de cualquier maestro, predicador, pastor, pero también por implicación estamos hablando de cualquier creyente.
Porque el punto es que estas personas llegan ante el Señor y le dicen, mira, nosotros hicimos muchas cosas y tuvieron, parece ser, un ministerio exitoso, ¿no? Profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros. Estos hombres están convencidos de que su ministerio era bueno, pero el problema es que no eran conocidos por el Señor. Es decir, nuevamente, el problema estaba en el interior. Estaban enfocados en la superficie, pero no en su corazón. Simplemente eran lobos disfrazados de ovejas. Nuevamente, la idea de la integridad es la clave ahí. Y luego, en la tercera ilustración, tenemos nuevamente la idea de integridad, capítulo 7, versículos 24 al 27. ¿De qué se trata la tercera ilustración? Es muy interesante porque la tercera ilustración no se trata de casas, no se trata de constructores. La tercera ilustración se trata de cimientos. Es decir, el fundamento. Miren versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Entonces, el punto de la ilustración es el cimiento, pero el problema del cimiento es que no se ve. Nadie ve el cimiento. Usted ve la casa, usted ve este edificio, pero usted no sabe sobre qué tipo de terreno fue construida esta casa. El cimiento es algo que está en lo profundo, el cimiento es algo que no está a la vista y que solamente el constructor de la casa puede saber sobre qué construyó la casa. De manera que nuevamente volvemos al concepto de integridad. La integridad es un punto central en esas tres ilustraciones. La integridad es esa idea de mantener coherente lo superficial con lo profundo. Eso es integridad. Mantener coherencia entre lo que hago con lo que realmente siento y realmente pienso. Es ese llamado a analizar si mi corazón es coherente con mis acciones o mis acciones son coherentes con mi corazón. Porque yo puedo estar aquí, hermanos, enseñándoles a ustedes, y la pregunta que yo tengo que responder acerca de mí mismo, y finalmente todos nosotros tenemos que responder, es si nuestro corazón es coherente con esto que estoy haciendo, ¿no? Hoy estamos todos en la iglesia. ¿Es coherente nuestro corazón con esto? Esa es la integridad, ese es el aspecto de integridad en esas tres ilustraciones finales para concluir el Sermón del Monte. Ahora veamos futuro. Entonces, para los que llegaron hace poco, estamos viendo tres elementos centrales en las últimas ilustraciones del Sermón del Monte. El Sermón del Monte concluye con tres ilustraciones y hay tres elementos centrales en esas tres ilustraciones que nos ayudan a entender mejor las ilustraciones y aplicarlas a nuestra vida. Y entonces la primera es integridad, ya lo vimos, y ahora el futuro, es decir, fijen su mirada en el futuro. Fijen su mirada en el futuro. Como hemos visto, el Sermón del Monte es profundamente escatológico, y eso significa que el Sermón del Monte está todo el tiempo apuntando hacia el final, ¿no? Hacia el fin de los días. Y todas estas ilustraciones están unidas justamente por esa mentalidad escatológica. Entonces, comencemos con la ilustración 1, la ilustración del camino ancho y el camino angosto. La pregunta es, ¿qué es lo que motiva a alguien a tomar el camino angosto? ¿Qué es lo que nos motivaría a tomar el camino angosto? Dice, entre por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué es lo que nos motivaría a tomar el camino angosto? La vida. Produce, o al final, pongámoslo así mejor, al final conduce a la vida. Mire, si el camino angosto no lleva a la vida, si Jesús no nos dice eso va a terminar en vida,
Entonces, tomemos el camino ancho, de verdad no vale la pena complicarnos la vida si es que el camino angosto no va a llevarnos a la vida. Pero el punto es que Jesús quiere que pensemos en el final y el final nos motive para tomar el camino correcto, para tomar o vivir la vida correcta. Una buena vida dichosa, es una vida íntegra que considera el final de todo, que su motivación es que ese camino conduce a la vida. Pero luego tenemos la segunda ilustración. Y la segunda ilustración es, en cuanto a lo escatológico, es supremamente confrontante. Versículos 16, recuerden que les mostré esto acá, ¿no? Esto, entonces vamos a enfocarnos en la parte central de esa segunda ilustración, que es el fruto. Entonces, versículos 16 hasta el 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Es interesante la ilustración del árbol, porque está implícito un tema de tiempo. ¿Usted cómo sabe que un árbol es bueno? Pues porque el fruto es bueno. Pero si usted planta un árbol, ¿cuándo va a poder saber que el árbol es bueno? Va a tener que esperar, ¿no? Le va a tocar aguantar un tiempito mientras el árbol crece y da fruto, y entonces ahí, resultó ser malo, ¿no? La idea de la ilustración de los árboles está arraigada al tiempo. No es inmediato. ¿Cómo es un falso maestro? Un falso maestro se ve como un buen árbol, pero es el día que dé fruto cuando se va a saber si ese fruto era bueno o era malo, si ese árbol era bueno o era malo. La pregunta es, ¿cuándo es ese día? ¿Cuál es el día que da fruto? Bueno, hay una pista en el versículo 19: todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego, ¿no? Está hablando de un día en el que será cortado. Pero luego, versículos 21 al 23 ya nos dicen cuál es el día. ¿Cuál es el día en que un árbol da fruto? 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Nuevamente, Jesús está pensando en términos futuros. Al final se hará evidente el fruto. De manera que es un llamado a revisar nuestro corazón pensando en el futuro, reconociendo que un día el corazón se va a ver. Usted puede tener muy buenas acciones y ser muy disciplinado en esta vida, pero si usted sabe que su corazón no es coherente con sus acciones, entonces usted va a tener que temer al día final. Es decir, el día final debería motivarlo a enfocarse en su corazón. ¿Por qué? Pues porque ese día va a hacer evidente lo que ve en el corazón. Ese día las acciones van a ser poco importantes. Ese día lo que está en el corazón será lo importante. Y nuevamente, es una confrontación tremenda para mí y para todos ustedes. Jesús no tiene la intención de generar miedo, ¿okay? Ese no es el punto de este sermón. El punto no es como que todos salgamos de aquí aterrados y preguntándonos: ¿será que yo sí soy de verdad o no? ¿Qué tal que llegue Jesús y yo resulte no ser? ¿No? Eso es una vida poco feliz, muy muy triste para un cristiano. No vivan así. Eso no es la intención de Jesús. Pero lo que Jesús tiene la intención en estas ilustraciones que son tan dramáticas, es hacernos entender que necesitamos hoy enfocarnos en el corazón. Hermanos, no esperen a mañana a enfocarse en el corazón, enfóquense hoy, ya, ahora mismo. Pregúntense ahí en lo profundo de su corazón si ustedes realmente están
están aquí por el Señor, porque lo aman, o están aquí solo para cumplir una liturgia, una rutina legalista. Nuevamente, la idea no es que ustedes vivan en temor. Jesús vino para que vivamos en libertad, pero justamente esa libertad implica un análisis profundo de nuestro corazón, una introspección genuina de si estamos o no queriendo honrar al Señor de corazón. Y finalmente está la ilustración 3, que tiene que ver también con ese tema escatológico. Versículo 26: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Qué significa o qué simboliza la lluvia y la tempestad y la tormenta en esa ilustración? Pues tal vez puede significar, tal vez sería como lo primero que viene a nuestra mente, como las dificultades de la vida, ¿no? Entonces vienen dificultades en nuestra vida y ahí es donde se pone a prueba nuestras convicciones. Eso yo creo que puede ser una buena aplicación, pero si tenemos en cuenta el contexto del Sermón del Monte y el tema escatológico, el hecho de que versículos 21 al 23 son el contexto más inmediato para esta ilustración, entonces lo que posiblemente Jesús está diciendo es que esa tormenta es el juicio final. Es un día se va a hacer evidente. ¿Por qué? Porque nuevamente el cimiento no se ve, la casa está construida y de pronto la casa es muy bonita, pero un día se va a hacer evidente si el cimiento de esa casa era roca o era arena, y la forma es al final se sabrá el cimiento o algo así, ¿no? Se conocerá el cimiento, al final sabremos sobre qué estaba construida esa casa. Hermanos, la escatología tiene el propósito de motivarnos a actuar. La escatología no tiene el propósito de dejarnos como especulando, ¿no? ¿Cuándo va a ser y todo eso? Y qué miedo, y qué tal que venga y yo me quede, o yo qué tal que venga y sencillamente yo no era. Ese no es el objetivo de la escatología. El objetivo de la escatología es hacernos actuar hoy. Si ese es el final, entonces tome el camino correcto. Si ese es el final, entonces revise su corazón. Si ese es el final, revise el cimiento sobre el cual está construida su vida. Hoy, ya, no piense más en el final, piense en hoy. El final nos debe llevar a pensar hoy. Agustín creo que fue el que dijo, el último día nos fue escondido para que todo día sea observado, ¿no? Y es justamente eso. Necesitamos pensar en el final, debe llevarnos a pensar en hoy. Y por último, el último elemento central sería quién es Jesús. Y ese último elemento central es fundamental, es clave, o si no, todo esto se vuelve moralismo. Y yo no quiero que ustedes piensen que el Sermón del Monte es puro moralismo. El Sermón del Monte, como vimos en las últimas dos clases, está profundamente arraigado sobre la obra de Jesucristo, porque ese es finalmente el tema central. Entonces, ¿quién es Jesús en esas tres ilustraciones? En la primera ilustración no es tan evidente, pero Jesús es el perfecto filósofo, maestro, profeta, ¿no? Depende de qué contexto sea usted va a verlo de esa manera. Si usted es griego, lo va a ver como filósofo. Si usted es judío, posiblemente como profeta. Finalmente todos lo veían como maestro. Y se hace evidente simplemente con el primer versículo 13. Entren por la puerta estrecha. Jesús está dando un consejo, Jesús está exhortando. Jesús es el filósofo maestro que se levanta y les dice: miren, yo sé cómo vivir una buena vida y esta es la respuesta: entren por la puerta estrecha. Entonces es como el verdadero Aristóteles, el verdadero Sócrates, ¿no? O el verdadero Ezequiel, el verdadero Isaías, es el que está tomando ese lugar de sabiduría y enseñanza al pueblo.
Pero luego, en la ilustración 2, Jesús ya toma un lugar muy distinto. Ya no es simplemente el filósofo, maestro, profeta que le dice a la gente cómo actuar o cómo vivir, sino que, miren versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, primera persona singular, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Quién es Jesús en la segunda ilustración? Él es el Señor. Y hay unas cositas más implícitas, ¿no? Él es el Rey del reino de los cielos. O Él es el Hijo de Dios. Porque dice, no hicieron la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él es el Señor, el Rey, el Hijo de Dios. Y así es como debemos entenderlo, no simplemente como Jesús, un buen maestro que nos enseña. Les recomiendo C.S. Lewis, Mero Cristianismo. Justamente él dice, miren, a Jesús no lo podemos encajar en simplemente un profeta, un maestro, porque nadie que sea un buen maestro diría lo que él dijo. Nadie diría esto, ¿no? Un buen maestro no diría, un día ustedes van a estar ante mí y yo voy a declarar si ustedes eran o no eran. Jesús aquí es el juez, ¿no? Entonces tenemos que vivir a la luz de quién es Jesús. Él es el Señor, Él es el Rey. Si no fuera así, entonces no importa. Si no fuera así, entonces tomemos el camino ancho. Si no fuera así, entonces no importa qué tipo de árbol somos. Si no fuera así, pues construir la casa sobre la arena posiblemente va a ser más fácil. Pero es que si Él es el Señor, el Rey, el Hijo de Dios y el juez, entonces es necesario tomar el camino correcto. Y finalmente, en la tercera ilustración, ¿quién es Jesús? Versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Quién es Jesús en esa ilustración? Él es la roca. Ahora, entendamos muy bien esa expresión. Su enseñanza y su obra es la roca, ¿no? Porque lo que él dice es, el que oye estas palabras mías, su enseñanza, pero también lo que él vino a hacer, porque eso es lo que él dijo en el capítulo 5, y las pone en práctica. Entonces, poner en práctica es construir la casa. Pero ¿sobre qué vamos a construir la casa? ¿Sobre lo que Jesús dice o sobre otra enseñanza? El punto es que Jesús mismo es esa base. Entonces, eso es muy importante, porque el día final no es una cuestión de ¿usted qué hizo? ¿Hizo bien o hizo mal? Si hizo bien, entonces entra al reino. Si hizo mal, no entra al reino. Eso es una mentalidad farisea. Pero tampoco puede ser como, Señor, yo de verdad te amé de corazón, entonces yo sí puedo entrar. Porque volvemos a la mentalidad farisea. El punto al final es sobre qué estaba construida nuestra vida. Y ahí es donde esto deja de ser moralista. Porque construir nuestra vida sobre esa roca, sobre Cristo mismo, es reconocer que nuestras acciones, que nuestras obras y que nuestras capacidades no son suficientes. Que todo lo demás que no sea Él es arena. Es construir nuestra vida sobre la obra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es moralismo, eso es fe, eso es confianza plena en lo que Él vino a hacer. De manera que cómo vivir una buena vida, cómo vivir una vida sabrosa, una buena vida dichosa, una vida macarios, ¿no? Bueno, necesitamos ser teleios, necesitamos integridad, necesitamos prestar atención al futuro, fijar nuestra mente en el futuro y dejar que el futuro nos motive a vivir en integridad. Y finalmente necesitamos reconocer y recordar quién es Jesús y vivir coherentemente con lo que Él es, no simplemente con mandatos, con leyes, con normas, sino coherentemente con quién es Jesús. Y con esto damos conclusión al Sermón del Monte. Dentro de 8 días va a haber un
pastor Nicolás Díaz va a hacer un resumen, un recuento, va a ser como participativo. La idea es que ustedes interactúen, pero hasta aquí sería la teoría. Nuevamente, podríamos dedicar bastante tiempo estudiando cada frase, cada idea del Sermón del Monte, pero tal vez en la conclusión podemos amarrar todo y recordar de qué se trata. Vamos a orar y terminamos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te ruego que nos ayudes a revisar nuestro corazón en este momento. Y Padre, si nos damos cuenta que nuestro corazón no es genuino, está bien, gracias por mostrárnoslo y ayúdanos a ser coherentes. Necesitamos la obra de tu Hijo, necesitamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su capacidad para ser coherentes, para ser íntegros. Pero Padre Celestial, guárdanos de pensar que simplemente es entender la doctrina correcta y olvidarnos de cómo vivimos. Guárdanos de pensar que simplemente es venir a la iglesia, ofrendar, cantar, leer, orar y perder de vista nuestro corazón hacia ti. Padre, ayúdanos a ser genuinos, a ser reales. Que todo lo que expresamos aquel domingo sea el fruto, el producto de nuestro corazón, de un amor sincero hacia ti. Guárdanos de la hipocresía. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.